de Neftalí. Allí entonces está lo que acabo de decirle, amado hermano, corroborando entonces que Jesús, entonces una vez que salió de la barca, fue a su ciudad, y la ciudad entonces era Capernaum. Mientras que los gadarenos deseaban que se marchara, los de Capernaum se alegraron de que viniera, pues ellos esperaban entonces, ansiosamente esperaban que Jesús pudiese entonces venir a ellos y poder traerles también salvación y vida eterna. Recuérdense que toda esa región estaba esperando al Mesías, ¿no? Esperaban al Mesías. Y al darse cuenta entonces que Jesús era el Mesías, pues ellos también entonces alegremente en su vida y en su corazón entonces le recibieron gozosos. Lo primero que Mateo nos narra aquí es que la sanación, lo primero que Mateo nos narra aquí es la sanación de un paralítico. Y la fe que demostró y que demostraron los amigos al traerle estos a Jesús. Si miramos la condición del paralítico, su estado era tan deplorable que no podía por sí solo venir a Jesús. Recordemos la condición del paralítico, él no podía moverse, él estaba quizás tendido en algún lugar, en alguna cama, no sé si en aquel tiempo existirían las camas, pero quizás tendido en una cama, quizás a merced de que lo pudieran sacar a hacer sus necesidades, al baño o a cualquier otra cosa. Recordemos que él no tenía esa facilidad que tenemos nosotros de poder movernos en cualquier momento que nosotros queramos. Él estaba privado de todo aquello, privado y sentenciado, podríamos decir, a un lecho que no podía entonces moverse. Pero al menos tenía buenos amigos, ¿no? Al menos tenía buenos amigos que se preocuparon de llevarlo. Verso 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. La Biblia nos dice, o sea, este mensaje de Mateo nos resalta algo. La Biblia nos dice que Jesús vio la fe de ellos. Eso es un punto rescatable, amado hermano, que Jesús pudo ver, ¿no? Jesús pudo ver. Aquí también esto es parte del poder de Jesús, de ver y conocer los pensamientos de los hombres. No, es ver que él entonces, Jesús vio en el corazón de los hombres que le trajeron, pero también vio la fe del paralítico, ¿no? Él dice, Jesús vio la fe de ellos, entonces al ver Jesús la fe de ellos, es que Jesús entonces ahora actúa sobre la fe que ellos estaban demostrando de Jesús. La fe del paralítico y de los que lo llevaban. Esta fe era primeramente una fe fuerte, ¿no? Una fe fuerte. Creían firmemente que Jesús podría y querría curar, por eso era una fe fuerte, porque ellos esperaban que Jesús y creían que Jesús podía curarle y podía levantarle. No, esa fe era una fe, amado, fuerte. Segundo, era una fe humilde. Aunque el enfermo no podía dar un paso, no le impidió a Jesús que fuera no le pidieron ellos, aquí hay un punto que quiero que veamos aparte, es que no le pidieron a Jesús como lo hicieron otras personas que le dijeron, bueno, está escrito un poco más abajo, pero quiero adelantarme a esto, como en el caso de Jairo, no, que Jairo fue
al encuentro de Jesús para que pudiera venir a su casa y poner las manos sobre su hija. También el centurión, con su criado enfermo, también él fue el que vino y no trajo al enfermo, sino que le pidió al Señor Jesús que pudiese entonces decir las palabras y su hijo o su siervo entonces sanaría. Pero aquí en este caso nosotros no vimos, amado hermano, no le pidieron a Jesús que fuera a visitarlo, no hicieron ellos, como en el caso, como dije recién, de Jairo y de centurión, sino que ellos se tomaron la molestia y lo sacaron de su casa, lo pusieron en una camilla y lo llevaron entonces a Jesús y se tomaron todas estas molestias de romper el techo de la casa de Pedro y todo esto para poder entonces llevar este paralítico a que Jesús pusiese las manos sobre él. Entonces, por eso, amado hermano, es una fe humilde, aunque el enfermo no podía moverse. Tercero, una fe activa. Una fe activa. Con su fe en el poder y en la bondad de Jesús, le trajeron entonces a este enfermo, tendido en una camilla, lo cual se ahorrarían un montón de molestias. Una fe fuerte, no se deja no se fija en obstáculos con tal de llegar a su destino, que en este caso era poner el enfermo delante del Señor Jesús. Miramos nosotros aquí, amados hermanos, la amabilidad de Jesús al dirigirse al enfermo. La Biblia nos dice que él lo primero que le dijo: ten ánimo, ten ánimo. Miremos un poquito la condición del paralítico. Quizás llega un momento, amados hermanos, en que queremos que esto se termine, ¿no? Queremos que esta enfermedad se acabe, que esto ya pase de nosotros, que podamos poder valernos por sí mismos, poder hacer lo que a nosotros nos gusta hacer las cosas por sí mismos. Pero en este caso, este paralítico no podía hacer nada, pues estaba sumido, como dije anterior, privado de todo. Entonces, en lo que primero que Jesús entonces le dice a él, le dice: ten ánimo, porque su ánimo estaba en el suelo, ¿no? Su vida era deplorable. Su vida no era una vida, amados hermanos, que era un mundo de felicidad, sino que muy por el contrario, solamente dependencia y dolor. Y al escuchar entonces las palabras de Jesús, por eso que la amabilidad de Jesús, al conocer la condición del paralítico, le dice: ten ánimo, hijo. Ya no es para él un extraño, ya no es un desconocido, sino que él lo trata como a hijo, ¿no? Como a hijo, lo trata como a hijo. Y eso, amado hermano, cuando a uno le dicen: tus pecados te son perdonados, ¿qué sentiría usted en ese momento? Que conociendo, amados hermanos, que su vida es deplorable y que está sujeto al pecado y que no tiene esperanza de vida ni de salvación, y que alguien le diga: tus pecados te son perdonados, ¿no le levantaría eso a usted del ánimo? ¿No entendería dentro de su corazón? ¿No habría un cambio, una esperanza de vida? Entonces, eso es lo que pasó, amados hermanos, con el enfermo. Él le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Este fue un estupendo estímulo para el paralítico. También, amados, leímos otro detalle en que no leemos que el paralítico o los que lo llevaban dijeran alguna palabra a Jesús. Simplemente ellos obraron, llevaron al paralítico sin omitir palabra alguna. No miramos en la Biblia nos dice que ellos le dijeron: Señor, hace esto, Señor, te trajimos a Señor, nos hicimos esta molestia, o el paralítico le dijo: Señor, ten misericordia de mí. Pues ellos, nada de aquello, dice la Biblia, que ellos hicieron, ninguna cosa, ni los que lo llevaron, ni tampoco el paralítico. Simplemente lo pusieron al enfermo delante de Jesús, y con esto fue para ellos bastante, ¿no? lo que bastó, lo que bastaba. La miseria clamó tan alto como clama el pecado.
la miseria del enfermo en este caso, ¿no? La miseria clamó tan alto en los oídos de Jesús en que era como el pecado. Y la misericordia no está menos presta a oír que la justicia de Dios se haga presente. No se hace, la misericordia de Jesús no se hace esperar. Recordemos que Él no vino a condenar a nadie, sino que muy por el contrario, Él vino para que el mundo tuviese una esperanza. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo. En el poder que Él tenía, Él le estaba dando esta esperanza a este paralítico de que en Él podía entonces tener toda solución, la que Él le trajo. La misericordia entonces de Jesús clamó más alto. Y lo bueno, amados hermanos, que la misericordia del Señor no se hace esperar, y Él le dijo, hijo. Esto es para Él una amable exhortación. No, una amable exhortación. Él le dice, ten ánimo. Una buena razón para tener ánimo es escuchar y decir al Señor, tus pecados te son perdonados. Eso levanta a cualquiera, ¿no? Eso levanta mi vida y eso también le levanta a usted cuando usted siente y se da cuenta en su mente y en su corazón cuando hemos pecado delante de Dios, que Dios nos ha perdonado y nos ha dado una segunda oportunidad. Dios nos bendiga, amado hermano. Esto es de veras un gran favor que Dios nos hace como a Ezequías. Vaya usted a Isaías capítulo 38, verso 17. Este es un gran favor que Dios nos hace como a Ezequías. Y Isaías 38, verso 17 nos dice, he aquí amargura grande me sobrevino en la paz. Eso es lo que dice Ezequías. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste a tus espaldas todos mis pecados. Echaste tras de tus espaldas todos mis pecados, lo mismo que hizo con el paralítico, echó sobre sus espaldas todo pecado, aunque él no omitió palabra alguna, pero él conocía el corazón de este paralítico. Dios nos bendiga, amado hermano. No sé si ahí hay alguna pregunta. Esa sería la primera parte. No. O sea, los perdona sí, porque la Biblia dice que su sangre bueno, cuando Cristo murió en la cruz, su sangre nos lavó cuando venimos al Señor, lo mismo que dijo usted. Pero también hay una porción de esa sangre especial para que nos limpie después de que somos salvos y pecamos delante del Señor. Dios perdona esos pecados, los lava en su sangre, pero esos pecados no son borrados, por el contrario, son escritos en el libro. Y por ese pecado, por ese libro, en ese libro será juzgada usted y yo en el tribunal de Cristo. No sé si está bien la respuesta. ¿Quedó claro para todos eso? Eso es amabilidad. No es que, claro, Jesús los perdona, todo pecado Dios lo perdona. Si usted va con un corazón arrepentido y le pide perdón al Señor, pues el Señor le perdona ese pecado, pero ese pecado no se borra, por el contrario, se anota. La Biblia dice, en los primeros pecados, cuando nosotros venimos al Señor, Dios se olvida de todo el pecado que hicimos atrás. Y de ahí para adelante son contados los pecados que hacemos.
aunque perdonados, lavados en la sangre, pero un día Cristo nos va a juzgar por el pecado que usted hizo después de la salvación. Bien, Dios nos bendiga, amado hermano. Entonces, nosotros encontramos aquí la cavilación de los escribas sobre lo que Cristo acababa de hacer. Decían dentro de sí, en sus corazones, e incluso quizás cuchillando por lo bajo, este blasfema, verso 3, este blasfema. Y allí hay una cosa, amados hermanos, que nosotros debemos considerar también, es que esto también es poder de Jesús, ¿no? Conocer los pensamientos, aunque estos pensamientos no salgan por nuestra boca. Me explico, solamente son pensados, pero no hablados. Pero aún así, el poder de Jesús los nota, ¿no? Entonces, verso 3, véase como la mayor muestra de su poder y de la gracia del cielo es infamada con el más negro tizón del infierno. Jesús les acusa de cavilar el mal, o sea, lo que ellos pensaron. Pensaban ellos que Jesús blasfemaba. ¿Por qué pensaban ellos? Porque todos ellos, incluyendo los que estaban salvados, pensaban que Jesús no era Dios, sino hombre. ¿Se entiende eso? No lo miraban como Dios, sino como a hombre. Entonces, todo esto, amados hermanos, que ellos pensaban en su mente y en su corazón, Dios lo conocía, como dije antes, de que aunque ellos no lo hablaran. Jesús les acusó entonces de cavilar el mal, aunque solo lo pensaron dentro de sí, sin expresarlo hacia el exterior. Él conocía los pensamientos de ellos, verso 4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? El Señor conoce todo cuanto decimos en nuestro interior. Los pensamientos son secretos y súbitos, pero son conocidos delante del Señor. Y Dios los conocía. Eso es una de las cualidades, amados hermanos, que ellos no se dieron cuenta de que Jesús era también Dios. Por eso Él conocía, y yo pienso que si usted pensó algo, él solamente lo pensó y el Señor se lo reprochó al tiro, eso debería haberles llamado la atención a ellos. Pero sin embargo no vemos que ellos reaccionaran a aquello, sino que siguieron viendo al Señor no como Dios, sino como a hombre. El Señor entonces conoce todos nuestros pensamientos, lo que nosotros hablamos en nuestro interior, y quizás son pensamientos secretos y quizás súbitos, pero son conocidos delante del Señor. Y Jesús no se hace esperar, Jesús les redarguyó de lo irracional de tal actitud. Verso 5 y verso 6 nos dice: porque ¿qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Observemos cómo afirma su autoridad y les dice: el Hijo del Hombre tiene autoridad. El Hijo del Hombre tiene autoridad. Dios se los dijo, Jesús se los demostró, Él se los dijo. O sea, el mediador, Jesús, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados y se los demostró en la naturaleza. Le dijo al viento que se calmara y se calmó.
al mar que se aquietara, y el mar obedeció. Y a ellos les dijo: no es tan fácil decir los pecados te son perdonados, como decir levántate y anda. Yo no sé si usted alcanza a entender eso. Porque decirle, perdonarle los pecados a alguien no es tan fácil. Tiene que ser alguien como Jesús. Sí, tiene que ser un ser santo y que tenga la capacidad y que tenga la autoridad de poder perdonar pecados. Porque no es fácil, amado hermano, de decirle a alguien tus pecados te son perdonados, como decir levántate, hermano, y anda. Hay una gran diferencia, o sea, hay un peso totalmente diferente la palabra perdonar pecado y decir al paralítico levántate y anda. Porque cualquiera puede decir levántate y anda, pero no cualquiera puede decir te perdono los pecados, sino solamente Dios. También, ¿No? también podemos abortar. Sí, dele. No muy seguido, sí, para que no me interrumpa tanto. No como digo que podíamos. Sí, dele. Lo que usted está diciendo, corrobándolo, es importante que está anotando yo acá, lo que usted está explicando. Y podemos ver, hermano, que Jesús es poderoso y él ve, como decía, mucho más allá de lo que ve el ser humano. ¿Ya? Él ve nuestra condición. ¿Ya? A él no le importa muchas veces, como decía, que vio allá al paralítico que estaba enfermo, a él no le importó, ¿cierto? Entonces podemos ver la capacidad de Jesús, ¿ya? Para sanar, porque Dios no tiene limitaciones, ¿cierto? Y aún le dice para perdonar sus pecados. Así que eso es importante, hermano. Tengamos en cuenta que Jesús no ve mucho más allá de lo que nosotros vemos. Él no vio que si el paralítico tenía esto, otro, sino que no vio su capacidad, no vio su enfermedad. Y Dios nos ve así muchas veces a nosotros. Para perdonar nuestros pecados, como decía nuestra hermana, nosotros vinimos y Dios nos perdonó nuestros pecados y nos hizo salvos. Eso es lo que puedo dar. Amén. Gracias, hermano, por aquella acotación. Bien, volvemos entonces, que puede entonces decir el Señor levántate y anda. En otras palabras, el que puede perdonar los pecados puede con mayor facilidad decir levántate y anda, o curar cualquier enfermedad que el ser humano lleve delante del Señor. Bien, sea bendito, hermanos, el nombre del Señor. Esa era la segunda parte de la primera. Ahora vamos a pasar a la segunda, poder para llamar a los hombres. Poder para llamar a los hombres, desde el verso 9 hasta el verso 17. Aquí lo primero que nosotros encontramos, amado hermano, es el llamamiento de Mateo. Yo lo dije al principio, Mateo es entonces el escritor de este evangelio, por lo cual entonces yo quise colocar este detalle. Nosotros miramos en el libro de Marcos y miramos en el libro de Lucas que estos dos evangelistas le llaman Leví, no Mateo, sino Leví. Hay quienes opinan que Jesús le cambió el nombre de Mateo cuando le llamó al apostolado, así como Simón le puso por sobrenombre Pedro. Así también es el ejemplo que algunos dicen que pudo haber sido cuando Jesús lo llamó. El nombre Mateo significa
don de Jehová. Eso significa Mateo, don de Jehová. Nosotros miramos aquí, ¿dónde estaba Mateo cuando lo llamó? Estaba sentado en la oficina de los tributos públicos, ¿no? Sentado en los bancos de los tributos públicos. Hay una cita bíblica para que corroboremos esto. Lucas capítulo 5, verso 27. Lucas capítulo 5, verso 27. La Biblia nos dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Lucas 5, 27, lo que acabo de leer. Nosotros miramos aquí, amados hermanos, que el llamamiento de Jesús hacia Mateo fue un llamamiento único, podríamos decirlo. Yo no encontré otra palabra como para poder demostrar o profundizar que el llamamiento de Mateo no le quedó otra cosa que hacer, no le quedó opción alguna, como que Dios envolvió todas sus posibilidades y Jesús, digamos en este caso, Mateo solamente obedeció. Porque no es tan fácil, amados hermanos, decirle: hermano Manuel, sígueme, o Manuel, sígueme, ¿no? Se va a preguntar y él va a decir: ¿pero para qué quiere que le siga? ¿A dónde me va a llevar? ¿A dónde iré? Sin embargo, Mateo quedó como que quedó envuelto, amados hermanos, en el poder de Jesús, que no le quedó opción alguna de poder decir no. Él simplemente dice que la Biblia dice que él se levantó y lo siguió sin preguntar nada. Allí también, amados hermanos, hay poder de Jesús, ¿no? Hay poder que salió de Jesús en aquella voz de mando: Mateo, sígueme. No sé si alcanza a entender aquello, no sé si alcanza a verlo. La soberanía de Dios, sí, ahí vemos, como dice el hermano Rafael, la soberanía de Dios sobre la persona de Mateo, ¿no? Como el resto de los discípulos, cuando Cristo los llamó. Yo quise poner solamente un ejemplo para no alargarnos tanto. Vaya al capítulo 4 de Mateo, capítulo 4, verso 18. Allí encontramos dos hermanos, aunque en la otra lección antes pasada habían dos parejas de hermanos, ¿no? Pero ahora quise solamente poner esta pareja. 4:18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en la mar porque eran pescadores. Y Jesús, ¿qué le dice Jesús? Ven y síganme. Al igual que Mateo, el llamamiento que Jesús les hizo a ellos no les dejó opción alguna. Allí nosotros miramos el poder de Jesús para poder llamar entonces a sus discípulos, aunque no hubo cavilación en ellos, ninguna. Simplemente ellos, a ojos cerrados, le siguieron. Y eso es lo loable, ¿no? Eso es lo grande, eso es lo precioso de esto, del llamamiento de estos discípulos, que Jesús habló solamente una sola vez y fue hecho, ¿no? Como en el principio, ¿no? Dios habló una sola vez y lo que vemos fue hecho. Hermano, ahí también Dios sabía que te iban a seguir a ti también, ¿no? Sí, podríamos decir que sí, hermano. Pero lo precioso y lo glorioso de esto es que ellos obedecieron el llamado. Hoy día es muy difícil llamar a una persona y decirle: Mónica, sígueme, porque se cuestionaría, ¿no? Habría cuestionamiento antes de, pero sin embargo ellos no cuestionaron la voz, no cuestionaron el llamamiento que Jesús le hizo, sino simplemente le siguieron. Sea bendito, hermanos, el nombre del Señor. Entonces, al igual que todos los otros, Mateo entonces también
es llamado y él siguió. No encontramos que Mateo buscase a Jesús o que tuviera alguna inclinación para seguirle. Esta llamada fue eficaz y única entonces para Mateo. Puesto que Mateo enseguida se levantó y le siguió, no rehusó ni demoró obedecer la voz de Jesús. El poder de la gracia divina responde. Allí hay poder y hay gracia del cielo, y la gracia entonces y el poder responden, pues no le dejó opción alguna y Mateo entonces lo siguió. Y supera todas las objeciones que el ser humano puede tener, porque el hombre tiene objeciones, ¿no? Pues objeta, ¿no? Como decía recién, pues ¿para dónde me va a llevar? ¿A qué iré? ¿Qué quedará? Son preguntas que nosotros nos hacemos en el momento. Pero vemos que Mateo no tuvo aquella cavilación, sino que obedeció simplemente y siguió dejándolo todo. Dejó hasta la mesa, quizás hasta el dinero que estaba sobre la mesa, no le importó, simplemente él obedeció. Verso 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Aquí quizás hay un cambio. Ahora pasamos, amados hermanos, después del llamamiento de Mateo. Cuando Mateo entonces ya es salvado y acepta el llamamiento de Jesús, Mateo entonces lo invita a su casa, ¿no? A su casa. Estando él sentado a la mesa en la casa. Los otros evangelistas no dicen que Mateo le hizo un gran banquete, lo cual no pudieron hacer los pobres pecadores cuando él los llamó. Pero cuando es Mateo mismo el que narra el episodio, no dice que fue un banquete, ni que fue en su propia casa. Esas son cosas que Mateo emite, no las da a conocer en su evangelio, sino solo resalta que Jesús estaba sentado a la mesa en su casa. Cuando Mateo invitó a Cristo, invitó también a sus discípulos. Jesús no fue solo, sino que invitó también a sus discípulos. Nótese que cuando recibimos a Cristo, debemos también recibir a los que son de Cristo. Tenemos que también aceptarlos porque ahora ellos son nuestros hermanos, por lo cual entonces hay allí una relación que debemos nosotros empezar a construir cada día. Entonces Mateo invitó entonces también no solo a Jesús y a los discípulos, sino que Mateo a los publicanos, invitó entonces a los publicanos y pecadores ¿para qué? Para que tuviesen un encuentro con Jesús. Esto quiero que lo rescatemos. Allí quizás como todo llamado, como todo recién salvado, ¿no? Quiere hacerlas todas, quiere correr en todo, quiere alcanzarlo todo, quiere probarlo todo, quiere llenarse del Señor Jesús, quiere orar, quiere hablar, quiere cantar, quiere adorar, quiere predicar, quiere ir a la calle, decirle al mundo que Cristo sana, que Cristo salva. Eso es algo natural que a nosotros nos pasa cuando somos salvados. Yo no sé si a usted le pasó así, pero a mí me pasó así. Cuando Cristo me salvó, hubo un cambio tan radical, tan grande sobre mi vida, que yo lo único que quería era alcanzar o conocer que esa luz pequeñita que tenía sobre mi mente y sobre mi corazón pudiese agrandarse y pudiese ver yo aún más de lo que yo podía percibir en ese momento, poder percibirlo con mayor facilidad y querer hacerla como
como lo hizo Mateo, ¿no? Hacerlas todas. Lo que él quiso aquí hacer, al invitar al Señor Jesús a su casa y quizás, como dicen los otros evangelistas, hacerle un banquete, no lo hizo con el fin de congraciarse con Jesús, ni tampoco de sobresalir sobre los demás pecadores que habían sido salvos y no habían podido invitar al Señor Jesús a un banquete, sino que él lo hizo con la esperanza de que todos los que vinieran a su casa pudieran conocer y entender lo que a él le había sucedido. Dentro de su mente, dentro de su vida, dentro de su corazón, dentro del cambio que había en él entonces quería que los demás también vieran y alcanzaran la gloria que él estaba viendo sobre Jesús. Entonces este es el motivo, amado hermano. Así también Mateo reunió a los que habían sido sus compañeros de oficio y los trajo a Jesús. Quienes han sido llevados al Señor no pueden menos de estar deseosos de que otros sean también llevados a Él. El desagrado de los fariseos, este es otro punto. El desagrado de los fariseos al ver que Jesús entonces comía con los pecadores y con los publicanos. Por los fariseos, enseguida surgió la oposición. Verso 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿No fue para Cristo el menor de los sufrimientos el soportar esta contradicción? Hebreos nos dice, Hebreos 12:3 nos dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, sino que poder soportar y tener la paciencia y tener el amor que Jesús tuvo con aquellos fariseos. Aunque los trató duro, los trató mal, pero aún Jesús no se cansó y los mantuvo hasta el final, quizás como una espina en su costado, pero los mantuvo con paciencia. Así también no desmaye, amados hermanos, nuestro ánimo, como nos dice Hebreo, sino que podamos proseguir y seguir hasta el final. Aunque nunca dijo ni hizo nada fuera de lugar, pero aún así ellos le siguieron. Así dice literalmente Lucas, capítulo 23, verso 41. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas hablando de Jesús, ningún mal hizo. Pero aquellos hombres se levantaron para estorbar la obra del Señor Jesús. En todo lo que hacía o decía, encontraban ellos falta. Los fariseos se querellaban porque comía con los publicanos y pecadores. Eran muy estrictos con los pecadores, pero no con el pecado. Nadie tan celoso como ellos por la forma de la piedad, así como nadie tan enemigo como ellos de la eficacia de la piedad que era Jesús. Y miren lo que hicieron, lo que acabamos de leer. Cuando vieron que los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué ellos fueron a los discípulos y no fueron a Jesús a decirle? Llevaron su querella delante de los discípulos. La razón más probable de ello es no porque se sintiesen cobardes en enfrentar a Cristo, sino porque al acercarse a los discípulos intentaban apartarlos de su maestro. Ese era el fin que tenían ellos, de poner mal a Jesús delante de los discípulos, diciéndole como quien no obedecía la ley sobre la contaminación.
para que sus discípulos pudiesen decir, mi maestro está haciendo esto. Si fuera el Mesías, no había hecho esto. Bueno, esas son palabras mías, ¿no? Me imagino yo lo que podrían haber pensado los discípulos, ¿no? Poniendo mal a Jesús delante de los discípulos para que sus discípulos pudieran cambiar el pensamiento y la visión que tenían de su maestro. Entonces, esta era la maldad que ellos tenían en su corazón. Por eso se acercaron, como dice el verso 11, a sus discípulos para ponerle mal al Señor Jesús. Así como sus enseñanzas, sino porque al acercarse entonces a los discípulos intentaban apartarlo de su maestro, querían hacerlo ver como quien no obedecía la ley sobre la contaminación, así como sus enseñanzas y normas ante el mundo. Por eso Pedro nos aconseja. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, dice así: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Eso es lo que debemos hacer nosotros. No ponerle mal sobre los demás, sino que debemos santificar el nombre del Señor. Y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, como lo hizo Jesús. Y reverencia ante todo el que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Ese debe ser nuestro lema. Ese debe ser nuestro seguimiento, nuestra obediencia a la palabra y a la ley del Señor, ya que Él es nuestro abogado en los cielos. Bien está en que nosotros seamos sus abogados en la tierra, y que hagamos nuestro el reproche que se le hace también a Él. La defensa que Cristo hizo a su actitud. Verso 12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los sanos no tienen entonces necesidad de médicos, sino los enfermos. Los publicanos eran enfermos. Y para ellos también vino Jesús. Por eso que Mateo invitó a los publicanos y a los pecadores a su casa. Porque también, amados hermanos, miramos nosotros aquí que los fariseos los publicanos y los enfermos eran hombres necesitados que necesitaban a Jesús para su salvación y para la vida eterna. Lo mismo que nosotros. Y necesitan de alguien que los ayude y que también los sane. Las almas que están enfermas con el pecado necesitan de este médico, porque su enfermedad es sumamente peligrosa. El pecado no es como cualquier enfermedad de la carne, pues el pecado te lleva al infierno. Y de eso quiere salvar el Señor Jesús. De eso quería Él salvar a los publicanos y a los pecadores que se juntaron en la casa de Mateo, la misma intención que Mateo tuvo al invitarlos a su casa para que pudieran entonces conocer al Señor Jesús. Verso 13. Id pues y preparad y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos ni a pecadores, porque no he venido a llamar a justos ni a pecadores, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí está. Se me perdió la vez. Bien. Esa es la respuesta entonces, amados hermanos, que el Señor Jesús le está dando. ¿Cuál era el objetivo de su venida? Este era el objetivo, llamar a los pecadores al arrepentimiento. Ese era el objetivo del Señor Jesús. Y para eso debía acercarse a los publicanos y a los pecadores. No podía Él esconderse, sino que por el contrario debía involucrarse. Eso es lo que los fariseos no podían entender. De que para llamar a los publicanos, para llamar a los pecadores, usted tiene que involucrarse. Jesús tenía que involucrarse con ellos. Por eso que Jesús, amado hermano, acepta y va gozoso a la invitación entonces que Mateo le estaba haciendo. ¿Cuál era entonces el objetivo?
llamar a los pecadores al arrepentimiento. Para eso debía entonces acercarse a los publicanos y a los pecadores. En esto vemos que Jesús sigue cumpliendo su ministerio, a llamar a los publicanos y pecadores al arrepentimiento y mostrarles el camino al Padre. Recordemos que, ¿por qué puse ministerio? Porque en el principio Juan comenzó a presentar a Jesús con el ministerio del arrepentimiento de pecado. Y Jesús, como dije en el otro estudio, siguió en el mismo cimiento que hizo Juan, de predicar entonces el arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo que está haciendo él aquí es continuar el ministerio que Jesús tenía, de que era entonces llamar a los publicanos y los pecadores al arrepentimiento y mostrarles el camino al Padre. Dios nos bendiga, amado hermano. Esa sería la clase para el día de mañana. Yo no sé si hay para el día. No sé si hay alguna pregunta algo que no pudo entender. Hermano, cuando criticaban mucho los fariseos, el Señor callaba, aún así el Señor los amaba, a pesar de que estaban. En este caso que nos muestra Mateo, sí, él callaba, pero le respondía con la misma palabra, diciéndole que era necesario de que llamara a los publicanos y a los pecadores entonces al arrepentimiento, porque ese era el fin del ministerio. Sí, en ese entonces y hasta que Él venga, sí lo sigue amando, como ama a cualquier persona, aunque esté sumido y perdido en el mundo y que sea quizás el asesino más grande, a pesar de que le lleve la contraria. Aún si Él se arrepintiere, Cristo está presto a perdonar su falta. Hermano Alfred, que el Señor le bendiga. Voy a pasar entonces por su lugar para recoger la ofrenda.